Hola a todos. Hoy voy a explicaros el aire acondicionado vegetal que tenemos en nuestra oficina. ¿Qué es un aire acondicionado vegetal? Pues un aire acondicionado vegetal es este jardín vertical que veis aquí detrás, ¿vale? Pues el aire pasa a través del jardín vertical que actúa como filtro y luego va a la máquina de aire acondicionado donde se acaba de hacer el trabajo y luego se vuelve a impulsar otra vez a la oficina. Entonces, ¿qué ventajas tiene este sistema de aire acondicionado vegetal? Pues, por un lado, contribuye a ahorrar energía. Es decir, cuando el aire pasa a través del jardín vertical, el jardín vertical evapora agua, el aire se enfría. Por ejemplo, imaginaos que estamos aquí a 32 grados. Pues el aire, aquí que estamos en Alicante, que es un clima húmedo, pues el aire solo se enfriaría a 4 o 5 grados, es decir, pasaríamos de 32 grados a 27 grados. Y luego llega la máquina de aire acondicionado y la máquina de aire acondicionado acaba de hacer el trabajo, es decir, baja de 27 grados a 24 grados o a 23 grados la temperatura que nosotros le pongamos. Entonces, el ahorro energético en climas como el de Alicante, que es un clima húmedo, estamos hablando de aproximadamente un 20, un 30, un 40 como mucho por ciento de ahorro energético. Pero en climas como Madrid, este ahorro energético es en torno al 70 o al 80%. Es decir, podríamos llegar solo con el aire acondicionado vegetal a conseguir la temperatura de confort necesaria para climatizar cualquier oficina o cualquier casa. Vale, por un lado, ahorramos energía. Por otro lado, lo que hace el aire acondicionado vegetal es que filtra el aire y sobre todo va muy bien contra esto que tenemos encima que es el COVID-19, el coronavirus. Entonces, ¿cómo impide o cómo previene el aire acondicionado vegetal la propagación del coronavirus? De dos formas diferentes. Por un lado, de una forma directa, es decir, el sistema este filtra partículas del aire donde salir el virus, ¿vale? Que quedan atrapadas en el jardín vertical. Pero esto es lo de menos, porque esto lo podríamos conseguir con cualquier filtro. Y de hecho, este jardín vertical no es un filtro EPA, es decir, no es un filtro que filtre el tamaños tan pequeños como el virus, sino que solo filtra partículas más grandes donde salir el virus, porque el virus nunca viaja solo. Pero esto no es la característica más importante por eso, porque eso lo podemos hacer con cualquier otro filtro de aire acondicionado específico sanitario, ¿no? Lo que sí que hace es, por un lado, regular la humedad y, por otro lado, reducir la cantidad de contaminantes que tiene el aire. ¿Y cómo ayuda esto a la propagación del coronavirus? Pues bueno, hay estudios que demuestran que en una humedad del entorno del 80%, el coronavirus se propaga menos. Pero no solo se propaga menos, sino que tus pulmones dan mejor respuesta inmunitaria si responden al virus en una humedad del entorno del 80% que no en una humedad seca. Por ejemplo, en climas como Madrid tenemos una humedad relativa entre el 30 y el 50%. Esto hace que el coronavirus se propague más fácilmente. Este sistema de jardín vertical, este sistema de aire acondicionado, lo que hace es que siempre mantiene la humedad entre el 50 y el 80%. Y la regula, es decir, si baja el 50%, evapora agua y la aumenta por encima del 50%. Y si está por encima del 80%, absorbe agua y la baja por debajo del 80%. Por ejemplo, ahora mismo nosotros la tenemos justo en el límite, que es el 80%. Bueno, aquí me da 81, ¿vale? Pero ahora mismo estamos aquí en el 80% de humedad. La tengo fijada en la humedad justa para que el coronavirus se propague lo menos posible, ¿vale? Esta es una de las maneras en que el aire acondicionado vegetal ayuda a prevenir el coronavirus, aumentando la humedad relativa. Y esto es muy importante en climas como Madrid. Otra forma en la que el sistema ayuda a prevenir la propagación del coronavirus es de forma indirecta. Es decir, por un lado tenemos las formas directas, que es filtrando el virus y aumentando la humedad relativa para evitar que se propague. Y por el otro lado tenemos una forma indirecta, que es mejorando la salud de nuestros pulmones para que tenga una mejor respuesta contra el coronavirus. Es decir, no es casualidad que la mayor tasa de propagación del coronavirus se haya producido en ciudades con climas secos y con una contaminación muy alta. Ya hay estudios que demuestran esa relación directa entre la contaminación y la propagación del coronavirus. Una cosa que hace este jardín vertical, que sí que no hacen otros filtros, porque hasta aquí, hasta lo que he explicado, se podría hacer de otra forma. Es decir, podríamos colocar humidificadores, podríamos colocar filtros EPA y entonces filtrar el coronavirus y aumentar la humedad relativa.
Pero una cosa que se hace en este jardín vertical y que no hace otros filtros es filtrar contaminantes específicos del aire. Por ejemplo, las mesas que tenemos evaporan formaldehído, la tinta de impresora desprende xileno, los tubos de escape de los coches desprenden monóxido de carbono y NOx, cualquier calefacción puede desprender monóxido de carbono. Entonces, todos estos contaminantes son absorbidos por el jardín vertical. Colocamos, por un lado, colocamos plantas específicas que absorben estos contaminantes y por otro lado, el sistema a través de las raíces absorbe, por ejemplo, una cantidad muy grande de NOx, que es un contaminante muy difícil de absorber. Entonces, tenemos un filtro que nos purifica el aire tanto de partículas como de contaminantes, creando un ambiente más saludable y haciendo que nuestros pulmones estén más preparados en caso de tener que hacer frente a una infección de este tipo, una infección respiratoria. ¿Vale? Entonces, por esto es un sistema muy interesante para instalar, porque ya no es solo que funcione bien contra el coronavirus, sino que mejora la salud de tus pulmones y entonces estás preparado para cualquier otro tipo de infección respiratoria que pueda surgir. Os quiero explicar exactamente este que tenemos aquí en la oficina, cómo funciona. El aire pasa a través del jardín vertical que veis aquí detrás. Detrás del jardín vertical está hueco, todo el aire va por detrás del jardín vertical hasta ser recogido en una máquina de aire acondicionado. La máquina de aire acondicionado acaba de enfriar y luego devuelve el aire a la oficina. Cuando este proceso sucede, con el aire pasa lo siguiente. El aire al pasar del jardín vertical aumenta la humedad, es decir, el jardín vertical evapora humedad que se va al aire. Digamos que la humedad pues, pasaría a lo mejor del 30% al 70 al 80%. Y luego el aire acondicionado lo que hace es el proceso contrario, es decir, al enfriar reduce la humedad. Entonces nos quedamos con una humedad que es una humedad de confort del entorno al 60, 50%. Y esto es muy útil en climas como Madrid, porque en Madrid, con el aire acondicionado, en verano sobre todo, podemos llegar a humedades del 30 o el 20%, y esto es muy perjudicial para las mucosas de los pulmones. Entonces, esto se evita completamente con este sistema de jardín vertical. Por otro lado, os quería hablar del mantenimiento. Una cosa muy interesante de este jardín vertical como filtro es que no necesita un mantenimiento, es decir, toda la suciedad que hay en el aire, es decir, partículas, contaminantes y todo esto que hemos hablado, es absorbido por el jardín vertical y después no necesita una limpieza. Otro tipo de filtros sanitarios específicos necesitan un mantenimiento constante y caro para que funcionen. El jardín vertical, ¿no? Es decir, toda la suciedad tiene una superficie muy grande, toda la suciedad queda ahí y sirve además de alimento para las plantas. Por otro lado, la humedad que condensa en el aparato de aire acondicionado sirve para regar el propio jardín vertical, con lo cual reducimos la demanda de agua que tiene el jardín. Lo que sí que tiene es un mantenimiento de jardinería, es decir, no es un sistema para que no le guste las plantas. Entonces, un poco a modo de resumen de todo lo que he hablado, pues este es un sistema de aire acondicionado a través de un jardín vertical que mejora la calidad del aire, que supone un ahorro energético de en torno al 80% en climas secos y en torno al 30% en climas húmedos respecto a lo que consume un aire acondicionado convencional, que se puede instalar como complemento en cualquier oficina de aire acondicionado que ya existe o en cualquier vivienda y que mejora la calidad del aire eh, preparándonos mejor para el tipo de infecciones respiratorias como es el coronavirus. Además, específicamente contra el coronavirus, está demostrado que en humedades del entorno del 80% es más difícil que se propague, con lo cual prevenimos su propagación. Y hasta aquí el sistema. Un saludo a todos. Hasta luego.